Comienza oficialmente el toque de queda en Santiago de Chile. El presidente Sebastián Piñera anunció la suspensión del alza en la tarifa del metro de la capital hasta lograr un acuerdo. Esto en el primer día de protesta ciudadana bajo el estado de emergencia decretado por el gobierno, que a pesar del uso del ejército, al menos 4 estaciones de metro fueron incendiadas. Tras sufrir un revés en la Cámara de los Comunes, el primer ministro británico Boris Johnson envió una carta a la Unión Europea solicitando una extensión para el Brexit, según se lo dictaba la ley. Sin embargo, también envió una segunda misiva en la que se opone a dicha extensión. Tenemos reporte desde Londres. Solo horas para que se abran las urnas en Bolivia. Este domingo los ciudadanos decidirán quién es su próximo presidente. En medio de polémica, Evo Morales es el favorito en los sondeos para ser reelegido por 4ª vez. Solo parece que el opositor Carlos Mesa puede forzar una segunda vuelta. También tenemos reporte desde La Paz. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Mi nombre es Alan Austria. El presidente chileno Sebastián Piñera anunció la suspensión del alza en la tarifa del metro de Santiago en el primer día de protesta ciudadana bajo el estado de emergencia, con el ejército recorriendo las calles y donde ya hay un toque de queda total en la capital. Fue justamente el aumento de dichas tarifas lo que provocó una ola de protestas que generó parálisis en la capital y la suspensión del servicio de transporte público. A pesar de que este sábado el ejército desplegó el equipo militar en el centro de Santiago, se registraron nuevos enfrentamientos entre manifestantes y policías. Al menos 4 estaciones de metro fueron incendiadas. Habiendo analizado la situación y los desmanes que se han ocurrido durante el día de hoy, y teniendo muy en cuenta la obligación legal que tenemos de proteger a las personas y sus bienes, he tomado la decisión de decretar la suspensión de libertades personales de movimiento a través de un toque de queda total. Nos vamos a Reino Unido, pues el primer ministro Boris Johnson envió una carta a la Unión Europea solicitando un nuevo aplazamiento del Brexit, así se lo ordenaba la ley. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, confirmó la recepción de la misiva y dijo que comenzará el proceso de consultas para decidir cómo reaccionar ante esta solicitud de Londres. Sin embargo, según confirmó Downing Street, Boris Johnson optó por no firmar dicha carta y además decidió enviar una segunda en la que expresa su férrea oposición a que dicha extensión sea otorgada por el bloque comunitario. Recordemos que esta situación se desató después de que la Cámara de los Comunes optara por aprobar la conocida como la enmienda Letwin, que obligaba a Johnson a pedir una prórroga a la Unión Europea. Juan Pupiales nos explica. Una sesión extraordinaria para tomar una decisión inédita. Por primera vez desde 1982, la Cámara de los Comunes se reunía un sábado. En sus manos estaba la última palabra sobre la separación del Reino Unido de la Unión Europea, un divorcio con fecha, el 31 de octubre. El momento es ahora. Señor portavoz, es el momento para conseguir hacer esto. Y le digo a todos los miembros, permítanos unirnos como demócratas para acabar con esta enemistad que nos debilita. Pero el Parlamento no quiere prisas. Mientras Johnson se apresuraba para conseguir sacar adelante el Brexit, se presentó una enmienda que cuestiona la capacidad legislativa del Premier para hacer realidad esa separación antes de noviembre. Y en la calle la consigna era otra. Miles de personas marcharon pidiendo un nuevo referendo para decidir sobre la salida del Reino Unido del bloque comunitario. Me quiero quedar. Yo voté por quedarme y no tengo intención de querer irme. El punto de esta marcha es demostrar que la voluntad del pueblo ha cambiado sobre el Brexit. Demostrar que el pueblo quiere tener la última palabra sobre el Brexit. Hoy, la última palabra la tuvo la Cámara y los parlamentarios aprobaron por 322 votos a 306 retrasar la votación sobre el Brexit hasta que Johnson consiga demostrar que puede adelantar toda la legislación de este complicado proceso de separación. No negociaré una prórroga con la Unión Europea y tampoco la ley me obliga a hacerlo.
and neither does the law compel me to do so. I will tell... Le diré a nuestros amigos y colegas en la Unión Europea exactamente lo que le he dicho a todos en los últimos 88 días que he servido como primer ministro. Otra prórroga sería malo para este país. Hoy es un día histórico para el Parlamento porque dijo que no será chantajeado por el primer ministro, quien aparentemente está preparado para desafiar una ley aprobada por este Parlamento. Afuera comenzaba una fiesta. El ambiente era el de una celebración. Un día más, el Reino Unido sigue sin ver el final del camino en el laberinto del Brexit. Y se presentaron protestas en Reino Unido. Nuestra corresponsal en la capital británica, Luisa Pulido, nos dio detalles de las manifestaciones en Londres para pedir un nuevo referendo del Brexit. No se conocen aún cifras oficiales de cuánta gente acudió finalmente a la gran marcha. Se dice que ha sido la más grande de los últimos tiempos, exigiendo un segundo referendo. La gente dice estar cansada de lo que ofrece el gobierno e incluso el Parlamento, y por ello les pide aquí los presentes, como ustedes pueden ver, exigiendo que se les dé la oportunidad de volver a votar si quieren o no seguir en la Unión Europea. Esto todavía no es una posibilidad, pero como ustedes pueden ver, son cientos de personas. No se conoce, como les digo, la cifra oficial, pero más adelante probablemente se hará. Lo que dicen los organizadores es que ha sido la más grande de la historia, exigiendo un segundo referendo. Ha habido intervenciones de diferentes líderes políticos, entre ellos el alcalde de Londres, Sadiq Khan. Hubo euforia aquí en las afueras del Parlamento justo en este día tan importante para el futuro del Brexit, cuando fue aprobada la enmienda Ledwin, que lo que establece ahora es que entonces, antes de ser aprobado el Brexit o ponerse a consideración, el gobierno debe presentar la legislación necesaria para implementar el Brexit. Y una jornada de reflexión vive hoy Bolivia, pues este domingo los ciudadanos decidirán quién es su próximo presidente. Evo Morales es el favorito en los sondeos para ser reelegido por cuarta vez, aunque su candidatura ha sido criticada por la oposición por haber superado el límite legal de 2 periodos. Sin embargo, solo parece que Carlos Mesa pueda forzar una segunda vuelta. Mary Vaca, nuestra corresponsal en La Paz, nos dio más detalles de estos comicios en los que más de 7 millones de bolivianos están llamados a votar. Todo está listo para las elecciones de mañana en Bolivia. Más de 5.000 recintos electorales se han habilitado en todo el país. Más de 5.000 recintos electorales se han habilitado en todo el país. Los materiales ya han sido enviados. Además, existen en el país 230 observadores internacionales de la OEA, de la Unión Europea y de otros organismos que están mirando este proceso electoral. Por otro lado, las Fuerzas Armadas y la Policía han desplegado más de 50.000 efectivos para garantizar la seguridad en este proceso electoral. Seguimos con temas electorales, nos vamos a Argentina. El presidente Mauricio Macri encabezó la llamada Marcha del Millón en el Obelisco de Buenos Aires, desde donde el mandatario hizo un llamado a dar la vuelta a la elección. Esto en referencia a las PASO, las votaciones primarias celebradas en agosto en las que la fórmula opositora de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner se llevó una amplia victoria frente al candidato oficialista que busca la reelección. Y más de 200 soldados de la Guardia Nacional Mexicana llegaron a Culiacán después del arresto del hijo del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, que provocó tiroteos y violencia en las calles. El caos aumentó la presión sobre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien informó que Ovidio Guzmán López, sentenciado en Estados Unidos, tenía una orden de aprehensión con fines de extradición a ese país. Pero ante la violencia que desató el operativo y el peligro en que se ponía la vida de los ciudadanos, dijo respaldar el suspender de las acciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se comunicó vía telefónica con el mandatario mexicano y, según el presidente, le expresó su total respaldo ante lo ocurrido. Antes de salir de Oaxaca, habló el presidente Donald Trump y le agradecí su gesto de hablar, pero al mismo tiempo le expliqué de que estaban en riesgo muchas vidas.
Y tras 6 días de fuertes disturbios, el presidente del gobierno catalán, Quim Torra, llamó a la responsabilidad y ha pedido diálogo con el gobierno para una solución democrática. La noche del viernes fue escenario de uno de los peores episodios de disturbios violentos en Barcelona en varias décadas. En toda la región de Cataluña hubo 182 heridos, 18 de ellos policías y 54 detenidos. Los políticos independentistas encarcelados, cuyas condenas de entre 9 y 13 años de prisión son el detonante de las protestas, los 9 líderes apoyaron a través de Twitter la declaración de Torra en la que se pide diálogo y se rechaza la violencia. En otros temas, tercer día de movilizaciones ciudadanas en el Líbano. Miles de personas se tomaron de nuevo las calles para denunciar lo que consideran como élites corruptas del gobierno que han llevado al país al borde del colapso económico. En el centro de Beirut, las protestas adquirieron un aspecto festivo donde se mezcló su malestar con música y baile. Y es que un nuevo paquete de reformas que incluyen impuestos a llamadas por plataformas digitales como WhatsApp desató la ira de los ciudadanos. Veamos el informe. Todo comenzó con un nuevo impuesto sobre las llamadas telefónicas a través de aplicaciones como WhatsApp. El gobierno la retira rápidamente, pero ya es demasiado tarde. El descontento va más allá de los impuestos y se convierte en una protesta generalizada contra el aumento del costo de la vida para los ciudadanos. Las dificultades económicas a las que se enfrenta el país se remontan a varios años atrás. La escasez de electricidad y de agua potable es cotidiana y las crisis políticas llegan una tras otra. Esto se debe a la guerra en Siria, que obligó a miles de sirios a refugiarse en el Líbano, pero también a la corrupción endémica de toda la clase política y la infraestructura que se está desmoronando. El Estado libanés pide prestado $1 cada vez que gasta 2, y esto para ofrecer servicios públicos ineficientes, por no decir inexistentes. La deuda pública es una de las más altas del mundo. Esta supera los $86.000 millones, es decir, más del 150 del PIB. El país está al borde de una crisis financiera mayor. En las últimas semanas, la tensión ha aumentado en el Líbano por temor a la devaluación y a la escasez de dólares en los mercados de divisas. A estas tensiones internas se suman unas condiciones geopolíticas desfavorables. En los últimos meses, el sector bancario ha tenido que enfrentarse a las sanciones impuestas por Estados Unidos a Hezbollah y a sus aliados locales. Y nos vamos al norte de Siria, donde Turquía y las fuerzas kurdas acusan mutuamente de violar el cese del fuego que entró en vigencia hace 2 días. A nivel internacional, las cancillerías se activan para tratar de impedir una nueva escalada de violencia. Sin embargo, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan lanzó fuertes amenazas a las que considera células terroristas. Un saludo militar a modo de respaldo a la intervención en curso en Siria. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pidió a las fuerzas kurdos sirias que se retiren del territorio donde pretende establecer una zona de seguridad de 32 kilómetros al sur de su frontera. O de lo contrario, enfrentan consecuencias. Si funciona bien, si no, al minuto que terminen las 120 horas retomaremos las acciones donde habíamos parado y les aplastaremos la cabeza a los terroristas. Los que Erdogan llama terroristas son las milicias kurdas que se enfrentaron con el ejército turco, considerado entre los 10 más potentes del mundo. Ante esto, Estados Unidos evacuó a los 1.000 soldados que tenía en la región. Una decisión tomada como una traición para los kurdos, que habían sido apoyados por ese país. Desamparados, pactaron con el gobierno de Al-Assad, que Ankara no reconoce, cuyos militares volvieron en zonas donde había perdido todo control. Ahora, kurdos y turcos denuncian a ambos violaciones del cese el fuego de 120 horas promovido por Washington. El ejército turco y sus mercenarios no detuvieron sus intensos ataques. Usaron todo tipo de armas pesadas, desde aviones hasta la artillería. Los kurdos afirman estar dispuestos en retirarse si Turquía les deja el paso e instan a la comunidad internacional a presionar a Ankara a permitir la apertura de un corredor humanitario, en un contexto donde ya más de 300.000 civiles huyeron de la violencia. Y para finalizar nos vamos a Egipto con el mayor ataúd antiguo encontrado en más de un siglo.
En la ciudad de Luxor, un equipo de arqueólogos descubrió un grupo distintivo de 30 ataúdes de madera para hombres, mujeres y niños en el mayor hallazgo de su tipo en más de un siglo. Los dejamos con estas imágenes, siga con más en France 24.